Cuando el reino antiguo de Egipto colapsó, se sintió como el fin del mundo, pero no se desvaneció lentamente, se rompió de golpe. Roma tardó siglos en morir. Los mayas desaparecieron a lo largo de generaciones, pero el primer imperio de Egipto se hizo pedazos en solo 20 años, mientras 18 gobernantes pasaron por el trono. Durante 500 años antes de eso, Egipto había sido casi intocable. El Nilo alimentaba al pueblo, las élites se ahogaban en riqueza. El faraón no era solo un gobernante, era un dios viviente. Hasta que el Nilo falló, y la gente que antes adoraba a sus gobernantes empezó a volverse en su contra. Porque la forma más rápida de destruir a un dios es dejar que la gente lo vea fracasar. Capítulo 1. La arrogancia de la máquina. En el mundo antiguo, el defecto fatal de todo poder era la arrogancia. Cuando las cosas iban bien en el antiguo reino de Egipto, la confianza fluía como la abundante cerveza que los obreros bebían mientras construían las pirámides. Pero con la confianza a menudo venía una arrogancia y vanidad que decía, nosotros, y solo nosotros, somos el pueblo elegido de Dios. Que decía que los buenos tiempos nunca terminarán. Gracias a la ingeniosidad y la industria, la naturaleza se doblegaba ante la voluntad egipcia. En el centro de toda esta arrogancia estaban los reyes, faraones que le decían a su pueblo que no solo eran representantes de los dioses, sino que eran dioses vivientes, los gobernantes del universo. Habían creado una de las civilizaciones más grandes de la historia. Construyeron pirámides imponentes, increíbles obras de ingeniería que eran un testimonio de su brillantez. El antiguo reino, desde el 2700 a.C. hasta el 2200 a.C., era en sí mismo una prueba de que Dios podía tomar forma humana. Durante muchos de esos años fue una época de paz y prosperidad, cuando incluso los pobres tenían comida en sus mesas. Pero en su arrogancia, los miembros de la realeza egipcia pasaron por alto la absoluta imprevisibilidad del entorno que creían controlar. Este era un reino construido alrededor de un solo punto de falla. Cada año, el gran río Nilo inundaba las llanuras. El suelo fértil creaba una abundancia de cultivos, una fuente de alimento que año tras año era suficiente para alimentar a la población. Era un sistema perfecto. Para las masas, los reyes cumplían su promesa de proveer para todos. Pero cuando las cosas empezaron a salir mal, cuando los niveles registrados de inundación bajaban año tras año, los reyes no tenían respuestas. Sin soluciones, su poder empezó a desvanecerse. La gente perdió la fe en el sistema por el que habían trabajado toda su vida. Y este sistema ya estaba amañado para perjudicar a la gente común. Toda la riqueza fluía hacia arriba y se detenía en los faraones. Gobernando desde Memphis, la capital a orillas del Nilo, su poder era absoluto. Cuando el faraón salía de su palacio, los funcionarios se postraban a sus pies. Era tratado como una deidad en la tierra. Debajo de los poderosos miembros de la realeza estaba la burocracia, una pequeña élite de funcionarios alfabetizados que administraban el reino. Algunos eran grandes escribas que usaban jeroglíficos para escribir registros administrativos e historias de sufrimiento y heroísmo. Los altos funcionarios vivían en haciendas otorgadas por el rey, pero en teoría, él era dueño de todo. Cada aldea y pueblo estaba disperso a lo largo de las 42 provincias, o nomos, donde la población cultivaba la tierra. Cuando los funcionarios morían, sus haciendas regresaban a la corona. El antiguo reino no funcionaba con un sistema monetario real. Los agricultores pagaban a los dueños de las haciendas con cosechas y trabajo. El sistema estaba manipulado. Toda la riqueza, comida y trabajo fluían hacia un solo hombre en Memphis, y todos los demás sobrevivían con lo que se filtraba hacia abajo. Los ricos mostraban su estatus a través de lujos importados, en lo que durante mucho tiempo pareció ser un sistema jerárquico inquebrantable. En la base estaban las masas, los trabajadores comunes, analfabetos y todos a merced de la corona. Estas personas constituían quizá el 98% de la población. Pasaban su vida sacrificando su trabajo por el gran reino, y se les pagaba con comida, refugio y bienes. Ellos habían construido las pirámides, los palacios, los templos, las obras viales y las presas. Lucharon en campañas militares en Nubia o en el norte de África, y lo hacían porque sabían que formaban parte de algo inmenso. Su reino era el hogar de la gente más avanzada de la tierra, una civilización que durante siglos fue demasiado poderosa para que cualquier invasor extranjero pudiera conquistarla. Mientras llegaran las inundaciones, la tierra permanecía verde. Los monumentos se erguían y el orden divino perduraba. En efecto, toda esta economía dependía del clima. Toda esa riqueza estaba altamente concentrada en una sola familia gobernante que no podía permitirse un cambio en el clima. Reyes que, en lugar de construir graneros estatales más grandes para tiempos de hambruna, construyeron monumentos colosales para sus propios egos. Hombres enterrados con riquezas para la otra vida. Algunos incluso fueron sepultados junto a funcionarios y sirvientes sacrificados.
Pero mientras los miembros de la realeza cumplieran sus promesas, las ruedas de este sistema donde todo era para uno solo seguían girando. El reino había sido tan perfectamente diseñado para el éxito que sus gobernantes casi no tenían planes de contingencia. Cualquier desviación seria de la norma era una sentencia de muerte esperando a suceder. Esos faraones no eran seres supremos, eran simples mortales, y pronto descubrirían, para su absoluto horror, que los hombres no pueden controlar la naturaleza. Capítulo 2. La jaula geográfica. El clima del mundo cambia. Eso lo entendemos hoy en día, pero durante el antiguo reino, ni el rey, ni el gobernador, ni el sabio escriba entendían la naturaleza peligrosa de los cambios climáticos regionales, ni su efecto en los ciclos de inundación del Nilo. Dentro de su arrogancia sin límites, los reyes creían que cuando morían, viajaban por los cielos junto al creador de toda la vida, el dios Sol Ra. Por extensión, la realeza egipcia era vista como ligada al orden natural, pero en realidad, los reyes no tenían control sobre el cielo ni sobre el río. Durante siglos, fue una relación casi perfecta entre el hombre y la naturaleza, pero entonces el río simplemente dejó de crecer. El rey Dios no tenía respuestas. Al principio, el cambio fue sutil. Las aguas de la inundación comenzaron a disminuir gradualmente, medida que los funcionarios registraban en kilómetros. Alrededor del año 3000 a.C., los funcionarios bajo el mando del rey Narmer enviaron una advertencia. Algo anda mal. Los niveles de la inundación han bajado. Luego vino la larga sequía. Había comenzado el declive. Una época oscura cayó sobre el pueblo de Egipto. Ya no se construían grandes pirámides. Los enormes proyectos de templos se ralentizaron o se detuvieron por completo. A medida que el clima se volvía más árido, la vegetación retrocedía. Parte de la vida vegetal desapareció mientras las dunas de arena se acercaban a los asentamientos humanos. Los gobernadores de las 42 provincias, los nomarcas, aumentaron su poder a medida que la gente perdía la fe en el Estado centralizado. Los magistrados y jueces regionales impusieron su propia autoridad. Los sacerdotes ricos empezaron a apoyar a los gobernantes locales, no al faraón y su gobierno en Memphis. En lo que se convirtió en una lucha violenta por la supervivencia, la gente común ya no recurría a su rey divino en busca de salvación. Ellos recurrían a quien tuviera la comida. Ellos llamaron a los gobernadores, no a su rey todopoderoso, para que los sacaran de lo que se había convertido en una crisis de vida o muerte. Según la gente, la hambruna era un resultado directo de la ira divina. Si los reyes estaban en contacto con lo divino, entonces que la tierra se volviera infértil tenía que ser culpa del rey. Pero él no tenía respuestas para el horror que había caído sobre su pueblo. Los registros muestran que había medidas de ayuda para distribuir grano en tiempos de crisis, pero el rey hacía súplicas a los dioses para pedir ayuda. Y cuando esa ayuda no llegaba, él había fallado ante los ojos de su pueblo. Hubo muchos reyes durante los 500 años del Imperio Antiguo, quizás entre 25 y 30 en total, pero fueron los gobernantes de la cuarta dinastía quienes se convirtieron en el símbolo supremo del poder egipcio, levantando las pirámides más grandes jamás construidas. Pero para la sexta dinastía, del 2345 a.C. al 2181 a.C., estos monumentos de la ingeniosidad humana eran recordatorios de una grandeza que ya había pasado hace mucho tiempo. La crisis del antiguo reino alcanzó su punto máximo durante un periodo de violenta agitación política. Pepi II, el último gran rey de la sexta dinastía, gobernó Egipto durante 90 años. Para cuando murió a los 94, una sangrienta catástrofe ya se estaba desarrollando. La ilusión de su divinidad había desaparecido por completo. Sus hijos e hijas habían envejecido esperando el trono. Y en cuanto murió, las masas hambrientas destrozaron su tumba y se llevaron todo, incluso su momia. El templo de su padre, Pepi I, fue reducido a cenizas. Toda su familia era odiada. En el vacío que dejó su muerte, el reino se fracturó. En los siguientes 20 años, 18 gobernantes diferentes pasaron por el trono en rápida sucesión. Pero para entonces, el poder centralizado del faraón en Memphis ya era solo un fantasma. La verdadera autoridad ahora pertenecía a los nomarcas locales que hacían sus propias reglas. Estos gobernadores se volvieron hereditarios, creando poderosas dinastías que decían ser grandes jefes. Eran líderes que luchaban contra otras provincias, provocando un estado de guerras civiles casi constantes. Existe evidencia de tal derramamiento de sangre en masa en una tumba que los arqueólogos descubrieron después. Los egipcios normalmente eran enterrados solos o con familiares cercanos, pero esta fosa común de momias del final del Reino Antiguo contenía 60 cuerpos. Todos hombres, y todos habían muerto violentamente. Fueron golpeados en la cabeza con piedras, derribados por una masa y tenían heridas que mostraban que flechas habían atravesado sus cuerpos. Estos hombres murieron en batalla.
Es difícil decir exactamente cómo se desarrolló esta crisis o qué región sufrió más por la sequía y la hambruna. Como en la mayor parte de la historia del Antiguo Egipto, tenemos muy pocas pruebas para poder pintar un cuadro totalmente preciso. Pero es seguro que para innumerables personas en todo el reino, el desastre llegó con fuerza. Muchos estaban prácticamente atrapados dentro de una estrecha franja de civilización, rodeada por un desierto en expansión. Al oeste se encontraba el Sahara, al este, desiertos y montañas hostiles. Al sur, cataratas difíciles y territorios rivales, y al norte, pantanos y el Mediterráneo. Para el hombre común, ya debilitado por el hambre, no había provisiones para un viaje largo y peligroso a través de tierras extranjeras donde los bandidos acechaban. No había mapas confiables para orientarse, ni transporte que pudieran costear. Así que el hombre común estaba atado al Estado, una civilización construida alrededor de un estrecho oasis rodeado de un terreno que era casi imposible de cruzar sin reservas de comida, agua y armas. Que un solo hombre lograra salir por sí mismo era casi imposible, mucho menos con su familia. Egipto no era Roma. Durante el colapso del Imperio Romano, las personas más desesperadas podían migrar a provincias vecinas, podían moverse a través de bosques, viajar por ríos y establecerse casi donde quisieran. Tampoco Egipto era como el mundo mediterráneo durante el colapso de la Edad de Bronce en los siglos XII y XIII a.C. Grupos enteros pudieron escapar por mar y migraron a lo largo de las costas y las islas. El pueblo de Egipto no tenía esa ruta de escape. Estaban atrapados bajo un sol abrasador, esperando morir o caer luchando. Esta era una crisis psicológica, no solo física. Capítulo 3. Cuando los dioses fallaron, la gente había perdido la fe, se volvieron cínicos y enojados, veían esas pirámides imponentes y tumbas doradas como testimonios de la avaricia y el exceso. Mentiras, un hechizo que había sido lanzado y que ahora estaba hecho añicos en 1000 pedazos. Las tumbas lo decían todo. Las inscripciones de los nomarcas que afirmaban haber salvado a su gente de lo peor de la devastación. Di pan al hambriento y ropa al desnudo. Todo el Alto Egipto moría de hambre. La parte más aterradora de este mensaje. La gente estaba comiendo a sus propios hijos. Memphis todavía tenía al rey, pero su gobierno probablemente apenas se extendía hasta los límites de la ciudad. El resto del país ahora estaba gobernado por estos administradores provinciales. Las inscripciones en las tumbas los proclamaban como supervisores del Alto Egipto en el Nomos Medio, o incluso como portadores del sello de Dios. No les importaba el faraón ni el pueblo. A ellos les importaban las riquezas y la influencia que tendrían en la otra vida. Cuando las inundaciones fallaban, algunos probablemente eran tan ineficaces como el rey para corregir el rumbo de la devastación. Sus almacenes de grano seguramente se vaciaban. Los agricultores habrían intentado desesperadamente cultivar sus cosechas en bancos de arena sin éxito. Sus líderes habían demostrado ser tan incompetentes como el gobierno central. Sin embargo, en medio de todo ese tumulto, algunos gobernadores proclamaron a su gente que Dios no los había abandonado. Uno de ellos fue Ankh-Ankhtifi, un alto funcionario que, al parecer, se consideraba a sí mismo como un faraón, o en sus propias palabras, un gran jefe. Cuando gran parte de Egipto pasaba hambre, él afirmaba que alimentaba a los desesperados, daba esposas a los hombres que no tenían, daba zapatos a quienes caminaban descalzos sobre la tierra caliente. Mientras hombres y mujeres fuera de su provincia buscaban comida o saqueaban templos, Ankh-Ankhtifi afirmaba que su genialidad residía en construir presas y racionar los suministros de alimentos. Las inscripciones en su tumba lo hacen sonar invencible. Soy un hombre sin igual. Soy el frente del pueblo y la espalda del pueblo. Y luego llegó el nomarca Hati el segundo de Asiut, un hombre ferozmente leal a su rey. Pero como otros nomarcas, él también enfrentó malas cosechas cuando las inundaciones ya no llegaban con suficiente fuerza para hacer fértil la tierra. Enfrentado a la hambruna y la lenta inanición de la gente que acudía a él en busca de guía, más tarde afirmó que había librado a su provincia de los horrores sufridos por la mayoría. Alimenté a mi pueblo. Actué como mi propio contador en lo que respecta a la comida y como proveedor de agua en pleno día. Cavó un canal de 10 codos de ancho para desviar agua hacia las tierras de cultivo. Al igual que Ankhtifi, fue lo suficientemente sabio como para construir presas. Racionó el grano y colocó guardias en los graneros para proteger la poca comida que quedaba de los ladrones. Pero estos hombres podrían haber sido la excepción, como el sacerdote Hekanok, quien escribió: «Mira, toda la tierra está muerta y tú no has pasado hambre». Él también fue testigo del espectro del canibalismo. «Mira, aquí han empezado a comerse a la gente». En un mundo donde la gente recurrió al más extremo de los tabúes humanos, estalló la violencia. Los pobres no tenían otra opción. Se comieron a los burros y finalmente a los niños. Finalmente, contraatacaron. Constituían la abrumadora mayoría de la población, sin importar cuántos guardias vigilaran las propiedades de los ricos o cuántas armas adornaran sus paredes, las élites no podían contener a las masas para siempre. Los relatos más inquietantes de este terrible caos
provienen de los escritos atribuidos a un sabio llamado Ipuwer. Los historiadores aún debaten cuán precisas eran sus palabras. Algunos egiptólogos creen que sus descripciones estaban basadas en hechos reales, pero otros sostienen que eran propaganda política de una época posterior, una advertencia de lo que sucede cuando la monarquía y el orden divino se desmoronan. Sea cual sea el caso, la hambruna y la inanición sin duda fueron reales. Las descripciones infernales escritas por la mano de Ipuwer podrían tener algún fundamento en la realidad. He aquí, el desierto reclama la tierra, los pueblos están devastados. El Alto Egipto se convirtió en un páramo. Escribió que las masas hambrientas tomaron la justicia por su propia mano mientras buscaban y peleaban por comida. En su furia, estrellaron las cabezas de los infantes nobles contra las paredes. Algunos padres abandonaron a sus propios hijos. La envidia y la amargura se extendieron por todas partes. Hombres vestidos con ropas finas eran golpeados en las calles. Incluso las mujeres ricas ya no estaban seguras. Algunos fueron arrastrados y encerrados en prisiones para morir de hambre. Los hombres provocan conflictos sin oposición. Los lamentos se escuchan por toda la tierra, mezclados con quejas. Mira ahora la tierra privada del poder real. La peste arrasó las provincias. Los cuerpos flotaban por los ríos y canales. Las vías fluviales se tiñeron de rojo con sangre y enfermedad. Los pobres saquearon a los ricos y clamaron: suprimamos a los poderosos entre nosotros. Las familias se volvieron unas contra otras. Un hombre considera a su hijo como su enemigo. Aquel que entierra a su hermano está en todas partes. En un mundo así, donde la avaricia y el cinismo llevaban a los hombres a sus peores impulsos, el sabio escriba ya no tenía influencia. Sus palabras eran ignoradas por una población desesperada que intentaba conseguir lo que podía. Pueblos enteros quedaban devastados. El país se convirtió en un desierto, y en el calor de tal debilidad llegaron los bárbaros asiáticos para acabar con un pueblo que estaba demasiado dividido como para organizar una defensa. Crear una autoridad central para contraatacar era imposible. Los registros de impuestos y los documentos gubernamentales necesarios para administrar un país ya habían sido destruidos. Hombres pobres, hombres comunes, pisotearon todas las antiguas costumbres cuando fueron a lugares donde antes se les había prohibido entrar. He aquí, la gran sala del consejo es invadida. Los mendigos van y vienen en las grandes mansiones. Los secretos de los reyes de Egipto quedan al descubierto. Estos hombres robaron los registros y asesinaron a los escribas. Destruyeron libros, el conocimiento agrícola que durante siglos había ayudado a los egipcios a cultivar. Mientras los matones tomaban el control de pueblos y ciudades y la anarquía se extendía, los ingresos destinados a proyectos iban directo a sus bolsillos. En 2 décadas, los reyes de Memphis habían sido arruinados. Los campesinos que de alguna manera habían logrado sobrevivir ahora estaban desmoralizados. No tenían protección contra los malvados y habían perdido toda fe en el gobierno. Nacer era una maldición. Ojalá estuviera muerto, dicen los niños pequeños. No debió haberme hecho vivir. Para Ipuwer, lo que Egipto necesitaba era la restauración de la familia real. Necesitaban un corazón palpitante en el centro de la nación, capaz de imponer orden en el caos. Como lo describió un historiador, este era un sueño tentador y para algunos incluso una necesidad para sobrevivir. El testimonio de un solo hombre no es suficiente para entender lo que sucedió. Como suele suceder a lo largo de la historia, las voces de la gran mayoría se perdieron porque no podían ni escribir ni leer. El antiguo Egipto nos ha llegado en gran medida a través de la mirada de su clase gobernante. Sin embargo, es a través de las acciones de la gente común que partes de la visión de Ipuwer sobre el colapso social pueden ser corroboradas. Capítulo 4. El dios sangra. Las masas hambrientas habían experimentado una ruptura psicológica total. La ilusión de la autoridad divina había sido destrozada. Y de ese caos surgió una economía criminal, el saqueo de tumbas. El robo de tumbas siempre había existido en el antiguo reino, pero cuando la ley y el orden colapsaron, todo se salió de control. Ni siquiera los guardias apostados afuera de los complejos funerarios pudieron detener a los saqueadores. Los pobres, ahora desencantados con los gobernantes, descendieron sobre los grandes monumentos donde los reyes habían sido enterrados junto a riquezas inimaginables. Los saqueadores cavaron túneles a través de gruesos muros de piedra y acapararon cámaras ocultas en lo profundo de las pirámides y tumbas. Sin un estado central estable que vigilara el reino, era casi imposible detenerlo. Estatuas de oro, joyas, incluso máscaras de oro que alguna vez adornaron el rostro del rey, se vendían en los mercados. Era el insulto definitivo para los hombres que alguna vez hacían temblar a los ciudadanos comunes con solo verlos. Cuando los arqueólogos encontraron estas tumbas miles de años después, hallaron momias profanadas y destrozadas. Los saqueadores no solo habían robado, sino que habían destruido todo lo que veían. La falta de respeto que demostraron no tenía precedentes. En el antiguo Egipto, el paso seguro al más allá significaba más que la vida misma.
Los egipcios hacían todo lo posible por traer los cuerpos de las élites muertas de guerras lejanas para que pudieran ser enterrados adecuadamente y tener su oportunidad de llegar al paraíso. La destrucción de la tumba fue, en efecto, un asesinato para esos hombres, ya que los privó de la eternidad. Los funcionarios hicieron todo lo posible para detener el saqueo. A medida que el saqueo de tumbas continuaba durante el Reino Medio, se tallaron maldiciones en las entradas de las tumbas para aterrorizar a los ladrones. Se colocaron estatuas como guardianes eternos, vigilando a los muertos. Cuando eso falló, las cámaras funerarias fueron bloqueadas con escombros ocultos detrás de capas de piedra. Y cuando incluso eso resultó ineficaz, los gobernantes empezaron a colocar sus tumbas profundamente bajo pirámides y complejos subterráneos. Pero nunca fue suficiente. Los saqueadores de tumbas se convirtieron en una fuente constante de ansiedad para los gobernantes del Nuevo Egipto. Si había una manera de detenerlo, era el miedo, la violencia, el dolor, la muerte. Aquellos que fueran atrapados traficando bienes funerarios robados podían ser ejecutados. Algunos fueron golpeados y para los condenados, sus últimos momentos en la tierra fueron horribles. Los ladrones se volvieron más astutos. Quemaron los ataúdes y fundieron el oro que había dentro de ellos, cuyo origen ahora era desconocido. Saquearon valiosos aceites perfumados, pero los vendieron a viajeros en el mercado internacional. Amuletos de piedras preciosas, artefactos exóticos que no se vendían localmente, sino que eran revendidos a hombres que vendían las mercancías a caravanas de paso. No se trataba de ganar un dinero extra, se trataba de sobrevivir. Sobrevivir en el reino que había defraudado a su gente. Cuando los gobernantes dejaron de proteger, cuando el gobernador empezó a comportarse como un jefe tribal con un ego del tamaño del sol. Para los devastados que alguna vez dedicaron su vida al Estado, esto era una venganza. Para ellos, la otra vida siempre había estado cerrada. Pobres en este mundo, inexistentes en el otro. Después del colapso, eso también cambiaría. Capítulo 5. La otra vida robada. Después de la caída del antiguo reino, vino el primer periodo intermedio, una era en la que Egipto se fracturó en centros de poder rivales. Uno en Heracleópolis Magna en el Bajo Egipto y el otro en Tebas en el Alto Egipto. Era un mundo nuevo, un mundo con nuevas grandes narrativas para reemplazar las viejas historias de hombres que eran dioses en forma humana. Mientras los caudillos locales y gobernantes provinciales luchaban por el control en una tierra fracturada, las puertas al más allá se abrieron de par en par para el hombre común. La evidencia no solo se encuentra en los textos históricos, sino también en las tumbas de la gente común. En algún momento alrededor del inicio del primer periodo intermedio, hechizos mágicos y conjuros comenzaron a aparecer en los ataúdes de los egipcios comunes. Era una práctica que antes estaba reservada para la realeza y la élite. El colapso violento del antiguo orden ayudó a dar origen a algo radical, una visión más democrática del cielo. Dos mundos que antes habían estado separados, el gobernante y la gente común, habían comenzado, a través del sufrimiento y la agitación, a acercarse más entre sí. El libro de los dos caminos, una antigua cosmografía que describe cómo alcanzar el paraíso eterno, antes solo se encontraba en inscripciones de tumbas y guías funerarias que antes eran monopolizadas por los monarcas. Luego, se fue extendiendo gradualmente a estratos inferiores. Primero a los nobles menores, luego a los funcionarios de la corte y burócratas, y finalmente al pueblo común. Si tenían el dinero para comprar un ataúd, estos textos contenían mapas para ayudar a los muertos a navegar ríos y evitar el aterrador lago de fuego. Contenían las palabras sagradas necesarias para pasar por portales custodiados donde los dignos serían acogidos y recibidos. Sin ese conocimiento, los muertos corrían el riesgo de ser mutilados y aniquilados en la otra vida. Les cortarían la nariz y los labios, y su viaje eterno terminaría de manera sangrienta y dolorosa. Los textos de las pirámides que alguna vez acompañaron a grandes reyes se convirtieron en los textos de los ataúdes para casi todos. El hombre común había alcanzado la vida eterna. No hay duda de que el antiguo Egipto fue una civilización avanzada, pero eso no significaba que no tuvieran algunas creencias extrañas. Descubre el lado extraño de los faraones en 50 datos increíbles sobre el antiguo Egipto, o mira esto en su lugar.